lo que estamos proponiendo es un equilibrio entre trabajar con las víctimas y los victimarios, es decir, las políticas públicas en ambos sentidos. Y de la misma forma, estar trabajando en materia de género con las mujeres, tanto como con los hombres. Otros elementos que ustedes están viendo también en este momento, como el derecho a la reparación del daño, la garantía de no revictimización y tantas otras situaciones, particularmente, por ejemplo, cuando la víctima es un extranjero, cuando es un migrante indocumentado, que muchas veces sufre mayores condiciones de victimización. Bajo esta lógica, es que cuando hablemos de trata de personas, efectivamente, la Comisión Interinstitucional tiene un papel fundamental. Hemos visto en diferentes partes del país una descoordinación. Hemos visto una duplicación de esfuerzos o, por el contrario, le dejan la responsabilidad a otra área del gobierno. Y es muy claro que la sociedad, con todo derecho, va a exigir mejores resultados. Por eso es que me alegra tanto que la Comisión Interinstitucional contra la Trata del Estado de Quintana Roo esté realizando esfuerzos como el que hoy nos permite hacer esta transmisión en vivo, como también que incluso durante esta época de cuarentena sigan sus actividades mediante videoconferencias y actividades en línea. Bajo esta misma ley que estamos en este momento analizando de forma rápida, pues vemos los diferentes verbos rectores. Cada vez que tengamos un verbo en infinitivo, es un verbo rector. Y aquí podemos rápidamente encontrarlos: captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar. Esos son los verbos rectores. Y si ustedes se fijan, rápidamente encontraremos que por la diferente dinámica criminal que se tiene que gestar, es altamente probable que cuando hablamos de trata, estemos refiriéndonos al mismo tiempo a la delincuencia organizada. Ello implica que entonces vamos a distinguir entre el ENON que actúa de forma aislada, aquellos otros que van a formar una asociación delictuosa, de esta otra modalidad que claramente ya es delincuencia organizada. Y además, como también ya lo hemos afirmado, muchas veces esa delincuencia organizada es de carácter transnacional. Ahora bien, aquí lo relevante de todo esto es que siempre se tiene que acreditar que el fin es la explotación. Hay elementos objetivos y subjetivos de la conducta y por lo tanto van a participar diferentes colegas de servicios periciales. Cualquier política pública que no trabaje de la mano con el Poder Ejecutivo, particularmente en las áreas de procuración y administración de justicia, que no trabaje de la mano con el Poder Judicial, estará debilitando el Estado de Derecho, porque lo que queremos son sentencias condenatorias firmes. Es importante que logremos acreditar eficientemente las diferentes imputaciones que se estén haciendo. Y es que lamentablemente México es un lugar donde existe la trata, donde existe el turismo sexual con fines de explotación y algunos contrastes socioeconómicos muy marcados en determinadas regiones del país facilita justamente estos actos ilícitos. Pues bien, cuando decimos que la trata de personas tiene fines de explotación, ya vemos en este momento que al menos se mencionan 11 posibilidades en cuanto a esta ley general. Y es que cada vocablo que utilicemos, nuevamente, hay que buscar los alcances lingüísticos y los alcances jurídicos. Por ejemplo, se dice que la trata de personas es una forma de esclavitud contemporánea. Pues bien, ello nos obliga entonces a definir qué es esclavitud. O por ejemplo, se habla de la condición de siervo o de colocar a alguien en situación de servidumbre. Hay que decir qué es siervo y qué es servidumbre. O por ejemplo, cuando dicen, no estamos criminalizando la prostitución,
sino que estamos sancionando la explotación de la prostitución ajena. Ello nuevamente me obliga a precisar los alcances de qué es sexo comercial o sexo servicio, qué es prostitución, qué es trabajo sexual y qué es explotación sexual. Para muchas personas quizás sean sinónimos, pero para quienes nos dedicamos al ámbito legislativo o colaboramos con las autoridades, es importante que seamos muy precisos. Y es que en realidad en algunas ocasiones, incluso el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues nos da una definición general que para fines legislativos y jurídicos no siempre es del todo conveniente. Incluso iremos viendo cómo en algunos casos cuando se habla, por ejemplo, de tráfico de órganos, hay que tomar en cuenta también la Ley General de Salud. Son cuestiones distintas. O cuando hablamos de la confusión por el vocablo de trafficking, si nos referimos a tráfico de personas o a trata de personas, hay que revisar también la normatividad que tiene que ver con población. Pues bien, llegamos a este punto donde la pantalla nos permite visualizar de forma gráfica e inmediata algunas de las diferentes posibilidades de la trata. Tan grave es esto que por eso se conmemora un Día Mundial contra la Trata. Tan grave es esto que por eso existen esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas encabezados por esta gran campaña internacional de Corazón Azul. Y en ese sentido, todas y todos somos corresponsables. Gobierno, sociedad civil, medios de comunicación y sector académico. En este sentido, es que entonces me parece que acompañar los esfuerzos de esta comisión interinstitucional, pues eso es un imperativo ético que a quienes nos permitan hacerlo lo haremos con todo gusto y que en la medida en que seamos transparentes y veamos las áreas de oportunidad. Veamos en dónde estamos fallando, porque efectivamente no es que algún estado en lo particular sea el gran centro, sino que es un problema generalizado. Cuando hablemos también de los medios comisivos, estamos viendo los que ahora estamos señalando. Ustedes, seguramente, quienes son abogados y quienes no lo son, fácilmente podrán advertir que es un medio comisivo cuando revisan un código penal y, por ejemplo, dice el que a través de, el que mediante, el que valiéndose de, ahí están los medios comisivos. En este caso puede haber engaño, violencia, abuso de poder, aprovechamiento de situación o condición de vulnerabilidad, el daño o la amenaza. En este último caso, porque nos referimos a situaciones migratorias. Pero vean, por ejemplo, abuso de poder. La palabra poder corresponde a la ciencia política. Y cuando hablamos de abuso de poder, es entonces un término que nos invita a una reflexión interdisciplinaria. ¿Qué es poder? ¿Qué es dominación? ¿Qué es influencia? De tal forma que me parece que es muy interesante el análisis desde los diseños normativos y desde la teoría de la legislación. En este gráfico rápidamente podemos advertir las dificultades. Dificultades de un ministerio público, justamente para lograr acreditar plenamente, más allá de la duda razonable, la responsabilidad de un imputado. De aquel que en ese momento es el justiciable y que además goza de la presunción de inocencia. Es importante, por lo tanto, una amplia capacitación a ministerios públicos. A veces los cursos de formación inicial son insuficientes, por lo tanto hay que darles el acompañamiento y también trabajar al mismo tiempo con los diferentes peritos, no solamente los correspondientes a psicología forense o a la parte médica,
sino que requerimos que también participen los trabajadores sociales, los peritos criminólogos y los peritos victimólogos, entre otros. Por supuesto, los que corresponden a otras áreas de las ciencias de la salud también van a participar, y en general las ciencias forenses, pero me parece que en estos colegas es donde hay que poner mayor énfasis. Si bien se podría hacer una lectura más amplia y más pormenorizada de esta ley general, lo cierto es que únicamente le estoy tomando como marco introductorio. Sería caer en el pensamiento mágico si pretendemos que a partir de perfeccionar un instrumento normativo vamos a cambiar una realidad social. No. Hay que trabajar al mismo tiempo. Lo legislativo, al menos en la parte que nos corresponda, porque entiendo la distribución de competencias entre lo que corresponde a la federación y a las entidades federativas, pero también sí estar analizando con toda puntualidad y toda precisión desde el ámbito de las políticas públicas que corresponde al ámbito del municipio, que a los estados y que a la federación. Y en otros casos, ¿cómo nos vamos a incorporar como país en los diferentes esfuerzos internacionales? De tal forma que esta ley general es plausible, es de felicitarse, pero como todo, es perfectible. Pues bien, este fue el marco introductorio en términos jurídicos, pero quiero ahora cambiar la perspectiva y hacer una primera aproximación en términos estadísticos y desde la perspectiva de los estudios de población. Comprender estas dinámicas, estas fluctuaciones, es importante. Todas hemos sido conscientes estos meses, particularmente en este proceso de la pandemia y la cuarentena, de la importancia incluso de ver día por día el número de contagios, día por día el número de personas que están hospitalizadas. Y en fin, es importante el análisis espacial y el análisis cuantitativo, de tal forma que no podemos hacer una buena política pública si no dimensionamos espacial y cuantitativamente al mismo tiempo. Dentro de las cifras que hemos encontrado, retomo para fines de esta presentación dos fuentes oficiales. La primera, la que nos ofrece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya elaboración, como lo señala en la parte de abajo, es a partir de los datos presentados por las propias procuradurías y fiscalías de cada una de las entidades del país. Es en el periodo del 2012 al 2017 y, como ustedes pueden comprender fácilmente en la parte de arriba, dice número total de víctimas 5,245. De estas, hay que restarle 70 únicamente para fines del desglose analítico, porque en 70 personas no se tiene la precisión de la edad. Es decir, la víctima sí existe, sí fue contabilizada, pero para el análisis que me interesa estadístico, tengo que descontarla momentáneamente, porque me interesa ver si la trata de personas se enfoca más en mujeres o en hombres, e inmediatamente después si se enfoca más en niñas o en niños. Pues bien, vean cómo rápidamente podemos advertir que en el caso de las mujeres son la gran mayoría. Aquí en este periodo 2012-2017 son 3,308 mujeres en el país. Compárenlo con los 492 varones. Es decir, ambos sexos, ambos géneros son victimizados, son explotados, pero no con la misma frecuencia ni en la misma proporción. En el caso de las niñas y los niños, se repite la misma situación. 1,086 casos si son niñas y 289 si son niños. Esto, por lo tanto, si lo graficamos de esta otra forma, pues nos permite advertir que la
De esto podríamos hacer análisis más pormenorizados. En el caso de las mujeres, queda claro que los mayores fines son de explotación sexual, mientras que en los varones son de explotación laboral. Hablamos en términos generales. Después ya habría que analizar con más detenimiento cada una de las posibilidades en cuanto a los fines de la explotación. Pero aquí veamos cómo 85 de cada 100 son mujeres. Por eso es que se requiere inmediatamente trabajar con la perspectiva de género, sin descuidar no solamente que hay varones víctimas, sino que principalmente los varones son los victimarios. Ahora, podemos en este momento recordar un caso emblemático que sucedió en Guanajuato hace unas décadas, con el caso de las poquianchis, mujeres tratantes de mujeres. Y esto es importante porque también debemos reconocer que hay mujeres pedófilas, mujeres pederastas, mujeres tratantes, mujeres lenonas, mujeres pornógrafas, mujeres pornófilas, etc. Si bien el grueso de los victimarios son varones, no olvidemos nunca que aunque sea en menor proporción, también hay mujeres victimarias. Y en cuanto al análisis etario por grupos de edad, pues simplemente si distinguimos entre población mayor de 18 y menor de 18, pues resulta que el 73% son población adulta y el 27% tiene menos de 18 años. Ello implica hacer estudios también desde sociología de la niñez y trabajar de manera conjunta con las organizaciones civiles especializadas en la atención de los problemas que corresponden a esta etapa de la vida. Si cambiamos de fuente y ahora nos vamos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este caso es interesante porque nos permite analizar desde el enero 2015, o sea, desde inicio del año, hasta junio 2020. Hoy estamos en 30 de julio. Quiere decir que este mes todavía no concluye y solamente se tendrían datos parciales de julio. Por lo tanto, los datos oficiales publicados por este Secretario Ejecutivo corresponden hasta junio del 2020. Si ustedes pueden apreciar este gráfico, pues resulta que hay picos de alza y de baja. Sin embargo, en términos generales podemos advertir una tendencia a la baja. Todavía con números elevados, por supuesto, pero vemos cómo cuando iniciamos, por ejemplo, en enero de 2015, con 116 casos. En febrero del 2016 llegamos a tener 136 casos en ese mes. Y lo que vemos durante los meses de 2020 es que la tendencia es a la baja. Si ustedes dirigen su mirada a la parte derecha de la pantalla, verán que los números fluctúan. En enero 25 casos, febrero 21, luego sube nuevamente a 48, 35, 29 y 55, pero que está muy por debajo de cómo se inició. Ahora, en febrero del 2016 se aprecia el máximo histórico de este periodo, 136 casos, mientras que en junio del 2017 es el mínimo histórico con solo 8 casos. Vemos entonces que el problema existe en el país, que ya hay estadísticas mes por mes que son públicas y que si bien no hemos logrado una mayor aceleración, lo cierto es que la tendencia es a la baja. Obviamente hay que reforzar en muchos casos y luego lo que se tendría que hacer es trabajarlo ya no solamente con estadísticas globales por país, sino empezar a desmenuzarlo por cada uno de los estados. En este caso, debemos entender muchas dinámicas poblacionales, migratorias,
y en cada uno de los casos identificar si estamos hablando de las capitales, de zonas fronterizas, de lugares con playa, porque vamos a estar viendo que el análisis y la explicación tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser transversal también. Si únicamente vemos los números absolutos, no vamos a comprender la complejidad de este grave problema. Requerimos hacer el análisis puntual en términos de números relativos. Debemos acompañarlo en términos demográficos. Por ejemplo, tendremos que ver la dispersión o la concentración demográfica, el número de casos por cada 100,000 habitantes, y además entender la cantidad de municipios, la distribución socioeconómica, el ingreso del Producto Interno Bruto, las tasas de natalidad, quiere decir diferentes variables. De todos modos, aun cuando se tienen que hacer muchas consideraciones, quise que colectivamente pudiéramos hacer algún comentario de esta primera lámina que en este momento estamos analizando, acorde con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ustedes ven en pantalla, corresponde a las víctimas de delitos del fuero común en 2019. En este caso estamos viendo los 10 estados con mayor presencia de víctimas, lo cual no quiere decir que en los demás no existan. Sí, sí existen. Ahora bien, ustedes quizás también digan, oiga, ¿y por qué estas cifras no son idénticas que las anteriores? Si ustedes se lograban fijar, y quizás omití mencionarlo, en la parte de arriba dice presuntas víctimas mujeres. ¿Sí? Y en este caso incluye también a los varones. Por eso es que a veces va a haber unas pequeñas variaciones y el énfasis en las mujeres lo hacen por las razones estadísticas que antes ya hemos señalado. Bueno, vemos la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua como los 3 primeros lugares. Hay que analizarlo, como les decía, por concentración demográfica en primer lugar. Segundo, habría que hacer el análisis demográfico por grupos etarios, es decir, cuánta población adolescente, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, y entender también que los territorios pues varían radicalmente en cuanto a su tamaño, de tal forma que si bien podemos analizarlo por estados, también lo podemos hacer por regiones o por cuadrantes o diferentes formas en la cual geográficamente se puede estudiar todo esto. Si se fijan, incluso llama la atención que en este momento, en 2019, no aparece Tlaxcala en este top 10. Y lo comento porque durante mucho tiempo, y hay documentales internacionales al respecto, se mencionó que Tlaxcala era el gran bastión de la trata de personas, particularmente el municipio de Tenancingo, que incluso hubo estudios que lo llamaron tierra de padrotes. Bien, vemos que en este momento Tlaxcala no figura, acorde con todo el análisis del año completo 2019. Y en lo que corresponde a enero-junio 2020, con esta misma fuente, vemos que lamentablemente en el caso de Quintana Roo pasa del 6º lugar al 5º. ¿Esto qué nos invita? Pues evidentemente a hacer un mayor esfuerzo colectivo, reconocer lo que sí se ha hecho, lo que sí se está trabajando, que me parece que hay cosas muy rescatables en diferentes instituciones, pero al mismo tiempo, en una suerte de ejercicio de transparencia y de autocrítica, ver en dónde podemos mejorar, en dónde nos podemos sumar el sector académico, en dónde podemos reforzar la alianza con los representantes de las sociedades civiles. Creo que Quintana Roo tiene unas grandes áreas de oportunidad y creo que a través de esta comisión interinstitucional podemos hacer muchas cosas, de tal forma que en el mediano plazo
cambiemos radicalmente esta situación. Y evidentemente no se trata de trabajar con un solo estado. Hoy quise enfocarme en Quintana Roo porque es la instancia que amablemente nos invita a hacer este análisis colectivo, pero la responsabilidad es nacional. Si bien en cada estado tienen que tomar sus propias estrategias, lo cierto es que requerimos trabajar a nivel nacional e incluso, como les señalé, a nivel internacional. Nuevamente retomando el caso de las mujeres de trata bajo los datos del sector ejecutivo, vemos que en este periodo solamente referimos a mujeres, pues enero-junio 2020, Quintana Roo pasa al cuarto lugar. Entonces, 2019 aparecía en sexto. 2020, en la lámina anterior, que es la que les acabo de mostrar, aparece en quinto, pero incluyendo hombres, y en el caso solo de mujeres, aparece en cuarto lugar. Entonces, es importante que los esfuerzos de coordinación se fortalezcan inmediatamente, que trabajemos de forma preventiva con perspectiva de género, inmediatamente, que capacitemos a todos los servidores públicos y que entendamos que incluso en algunos casos las figuras ilícitas de asociación de la delincuencia pues se están fortaleciendo, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada de personas, se ha encontrado que tiene una importante relación también con casos de trata de personas. Por supuesto, es una posibilidad, una de las líneas de investigación, pero que siempre hay que estar atentos con todo esto. Pues bien, ya vimos en la primera media hora del conversatorio lo que corresponde al abordaje jurídico, vimos en los siguientes 20 minutos la cuestión estadística y su primera aproximación en términos espaciales, y ahora quiero, de toda la gama de posibilidades de los fines de explotación, centrarme en algunos que me parecen más importantes. Por supuesto que si están contemplados legalmente, es porque existe la posibilidad siempre latente de que haya un caso. Pero me quiero enfocar en aquellos donde existe mayor intensidad en cuanto al daño y mayor número de casos. La trata, aunque la definimos así simplemente como la trata de personas, siempre debemos ser conscientes que tiene todos estos fines. Todos entran en lo que se llama explotación. En todo se daña la dignidad. En todo se afecta el libre desarrollo de la personalidad. Pero evidentemente la afectación en términos victimales es diferente si nos referimos a fines de trata para la extracción de órganos que una explotación laboral, por ejemplo. En este recuento rápido que se desprende inicialmente de esta lectura jurídica, pues vemos que la trata de personas incluye la esclavitud contemporánea, la condición de siervo o la servidumbre en general, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, y queda claro que cuando decimos otras formas, pues entra la pornografía, particularmente la de menores de edad. Quiere decir de aquellos que no pueden otorgar un consentimiento o que si le otorgan, este es inválido o viciado legalmente. Encontramos la explotación laboral o la imposición, como dice abajo, de servicios forzados, la explotación de la mendicidad. Ojo, cuando se trabajó inicialmente, y si mal no recuerdo fue en la 59 legislatura del Congreso de la Unión, la serie de reformas legislativas, fuimos muy cuidadosos en no criminalizar la pobreza, en no criminalizar la mendicidad, porque para familias de estratos socioeconómicos muy bajos, pues resulta que la mendicidad es una forma de supervivencia, pero es distinto a cuando alguien explota a otro ser humano
a través de imponer esa mendicidad. También la utilización indebida de personas, particularmente menores de edad, en la comisión de ilícitos, las adopciones ilegales, matrimonios forzados o serviles, y aunque ahí señala en la parte izquierda tráfico de órganos, ahí debemos ser cuidadosos. Esta es una de las principales confusiones que existen. La Ley General de Salud habla de las prohibiciones relacionadas con el tráfico de órganos. Aquí realmente lo que quiere decir la Ley General de Trata es principalmente la privación de la libertad de alguien con fines de extracción, no necesariamente de tráfico. Cuando hablamos de extracción, de alguna forma incluimos como verbos la extirpación o la sustracción del órgano, pero no necesariamente será, por ejemplo, para fines de trasplante. Ahora, cuando hablamos de tráfico de órganos, está más vinculado con la compraventa ilegal de órganos, tejidos o sus componentes. Eso quiere decir que si la trata se da con el fin de extraerle un órgano, es trata. Por el contrario, si el órgano ya existe, porque incluso se pudo haber obtenido legalmente, por ejemplo, a través de una donación voluntaria, pero se comercia, entonces se llama tráfico de órganos. Cuestiones que en un par de láminas más me permitiré puntualizar. Igualmente existe la experimentación en términos biomédicos y en general otras formas de explotación sexual. De toda esta gama de posibilidades, como les señalé, me permitiré en los próximos 30 minutos, pues, enfatizar en algunas de sus modalidades. Tal como también lo ven en la imagen que nos acompaña, pues existe un mercado internacional. Y es que las adopciones no necesariamente son para que se formen nuevas familias. No se trata simplemente de que no se cumplen todos los requisitos. Hablamos de que algunas adopciones no tienen como fines la formación de una nueva familia, sino que la adopción, además de que incumple con la normatividad de cada país, en este caso tiene como fines la explotación en sus diferentes modalidades de aquella persona que ha sido adoptada. En este caso quise mencionar algunos ejemplos que históricamente tuvieron relevancia, como es el caso de Guatemala, Madagascar, Rumania y Vietnam, en los cuales había ciertas facilidades para hacer esta adopción ilegal. Todo el mundo sabemos que en ocasiones los trámites son estrictos y justamente porque se tiene que garantizar en primerísimo lugar la salvaguarda de los derechos de la niñez, su protección integral. Y por eso es que esta investigación que se hace, este acompañamiento con las personas que quieren adoptar, pues es estricta y es necesaria además. Pero bueno, hay noticias como la que ahora estamos viendo en pantalla, en las cuales en ocasiones pues se llega a poner precio a lo que no debiera. Y lamentablemente también hubo noticias en las cuales nuestro país se vio envuelto y más llamativo porque fue una instancia de un gobierno estatal. Estas noticias que se mencionaron no solamente en México, sino en otros países, en las cuales, pues lamentablemente, hubo un uso indebido de la función pública de algún servidor y bueno, llegó a hacerse la recepción de pagos que no correspondían. Afortunadamente esta no es una constante en el país, no es algo que sea la norma, más bien fue la excepción, pero bajo este análisis crítico debemos ser conscientes que hay que estar analizando siempre la cuestión de las adopciones, la supervisión de los albergues y también incluso de los refugios. En este otro caso,
quiero que además de poder leer lo que está mostrándonos en la pantalla, vean con detalle esta fotografía. Una fotografía real, considerada en el año 2007 como la mejor del año por UNICEF, que refleja justamente esta situación de matrimonios serviles o forzados. Esta idea de compraventa de las novias, esta idea en la cual, bajo el falso supuesto de respetar usos y costumbres o derecho consuetudinario, pareciera ser que el derecho positivo no interviene. Esta imagen es de otro país, evidentemente, es de Afganistán. Sin embargo, me sirve únicamente como pretexto intelectual para que reconozcamos que en México también existen matrimonios forzados. Que también a personas menores de 18 años se les motiva, se les convence, se les forza a mantener un vínculo con quienes ya están en la adultez. Y eso bajo ninguna de sus modalidades debe permitirse. Por eso hay que ser muy estrictos. La libertad sexual se adquiere jurídicamente a partir de los 18 años. Antes podremos estar hablando, si son adolescentes, de la protección del normal desarrollo psicosexual. Y si hablamos de niñas y niños, el bien jurídico tutelado cambia y nos referiremos a indemnidad sexual. De tal forma que incluso cuando nos vamos a referir a derechos sexuales y reproductivos, siempre hay que distinguirlos por edades. Hay casos, particularmente en los estados de Guerrero y de Chiapas, en los cuales se han denunciado situaciones en los cuales se forzan uniones matrimoniales, aun cuando no adquieran ese carácter como tal en términos estrictos, digamos, civiles o religiosos, pero que sí se da la unión libre. No, no debemos permitirlo, evidentemente hay que proteger a la población menor de 18 años. Bajo esta misma lógica es que muchos países, muchas ONGs se han sumado a campañas, algunas exitosas, porque no solamente es un atentado a la libertad sexual de las personas menores de edad, particularmente las niñas, las adolescentes, sino que también se acompañan de violaciones, de la imposición de la cópula, deserción escolar, embarazos prematuros, infecciones, y además se incrementa la mortalidad materno-infantil. De tal forma que hay que seguir con esta suerte de campañas, de estrategias de intervención para que seamos exitosos y logremos erradicarlo. Otra posibilidad es el uso militar, particularmente esto se dio de forma muy llamativa en África, y ahí les señalo casos como Liberia, República Democrática del Congo, Sudán y Uganda. Sin embargo, esto no solamente es restrictivo a estos países. La incorporación forzada en la milicia, disputas tribales, conflictos civiles, en guerrillas, en grupos paramilitares, se ha dado en diferentes países. Los llegan a utilizar justamente como escudos humanos, diríamos coloquialmente como carne de cañón, y eso es muy grave, muy delicado. A muchas niñas las privan de la libertad y las convierten, digamos, en las parejas sexuales de grupos armados, y en otros casos a los niños, a los adolescentes los convierten en personas que los van a adoctrinar. También hemos visto el mismo caso en algunos grupos terroristas. Y en el caso de nuestro país, la modalidad es un tanto distinta, pero sí existen reclutamientos por parte de la delincuencia organizada. Ejemplos es como el que ahora vemos en pantalla, este libro que se llama Los morros del narco, historias reales de niños y jóvenes en el narcotráfico mexicano. También el periodista Julio Scherer ha sacado una serie de estudios, primero en la revista Proceso y después en un libro sobre los niños en el crimen.
Lamentablemente ya no solamente bajo la función de halcones, no solamente bajo la función quizás de prestar algunos servicios en casas de seguridad, sino incluso como sicarios. Una situación muy lamentable que también se ha llegado a presentar en algunos grupos de autodefensa. Ven que en diferentes partes de la República Mexicana, debido a la inseguridad, debido a la presencia de cárteles, pues algunas comunidades empezaron a armarse y se fueron armando grupos. De tal forma que si bien los contextos son distintos, las explicaciones históricas van a variar. Hemos tenido casos donde guerrillas, grupos paramilitares, grupos terroristas, grupos de la delincuencia organizada o grupos de la autodefensas, lamentablemente incorporan a menores de edad. Y dentro de estas formas de explotación, pues también tenemos esta otra. Decimos, trata de personas con fines de extracción. Es decir, no se requiere acreditar que la extracción existió, porque la norma legal nos dice con fines de extracción. Ahora bien, tampoco dice que la extracción sea con fines de comercio. Muy probablemente sí, pero entonces habría que analizar cuál va a ser el ámbito de competencia de la Ley General de Trata y cuál el ámbito de competencia de la Ley General de Salud. Ahora, queda claro que cuando hablamos de este mercado negro, o también se llama turismo médico o turismo de trasplante, pues principalmente es para esos fines, para trasplantar. Y es que uno diría, bueno, y si no fuera para trasplante, pues quizás sería para un ritual de alguna secta, quizás para fines de antropofagia, para alguna experimentación médica, ilegal, por supuesto, pero eso sería más bien extraordinario. Lo más común es que sean fines de extracción con propósitos de un eventual comercio ilegal. Así encontraremos diferentes documentales, estudios, donde se han dado casos reales, se toma testimonio o incluso existen denuncias. El caso que ahora ven en pantalla es un documental en la cual pues se narran estas historias en Colorado, Estambul, Kosovo, Manila, Tel Aviv, etc. Entonces, sí existe el tráfico de órganos, sí existe la trata de personas con fines de extracción. Lo que sucede es que es un número muy pequeño, muy pequeño, y por lo tanto muchas veces se ha considerado un mito urbano. Sin embargo, si revisamos algunas estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, podemos encontrar que sí se han presentado casos, que así ha habido algunos operativos en el mundo, pero que realmente no tiene la dimensión que algunas personas suponen, pero tampoco es inexistente como algunos otros quisieran pensar. En el caso mexicano no tengo datos precisos actualizados respecto de esta modalidad en lo particular. Se los comento porque la investigación se puede hacer. Sin embargo, en este momento que estoy dando esta conferencia no tengo el dato preciso. En cualquiera de los casos, es importante, ya les decía, acompañar la parte penal, la Ley General de Trata, con la Ley General de Salud. Si juntamos los verbos rectores que ya platicábamos, pues resulta que al menos tenemos 12 conductas prohibidas y por lo tanto sancionables. Como estamos viendo, sacar del territorio nacional, pretender sacar, obtener, conservar, utilizar, preparar, suministrar, comercializar, realizar simulación jurídica, intermediar onerosamente, trasplantar o desatender listas de espera. Queda claro que el trasplante es cuando existe un pago indebido, cuando es un pago que no corresponde obviamente al profesional de la salud, sino que es una cuestión ilícita.
cuando se le adelanta en la lista de espera. Para estos fines es importante capacitar a los colegas del sector de las ciencias de la salud, médicos y enfermeras. Hay que hacerles el acompañamiento en términos de su práctica médica, en términos bioéticos, pero también penales. Que sepan las consecuencias. Obviamente, quizás cuestiones más cercanas a la retina, algo más sencillo, es más común para estas personas estar familiarizadas, pero realmente existe una gran cantidad de órganos, tejidos y componentes que se pueden traficar y que debemos además considerar que no solamente nos referimos a órganos de personas vivas, sino también a órganos, tejidos o componentes de personas fallecidas. Si ustedes, como miembros de la Comisión Interinstitucional, o todo el público que en este momento nos acompaña a través de la transmisión de Facebook en vivo, lo reflexionan, pues resulta que hay un debate real en el mundo. Porque hay personas que dicen, si yo tengo un familiar enfermo, estoy dispuesto a pagar. Otros dirían, mira, hay gente de muy bajos recursos económicos que incluso podrían obtener un recurso si en lugar de donar la sangre la vendiera. Yo obtengo ese producto y la persona tiene una ayuda económica. Aquí el gran debate justamente es que pareciera ser que se prioriza la salud de los ricos en detrimento de la salud e incluso de la vida de los pobres. De tal forma que el debate existe y hay que participar en él. Unos dirían, por supuesto que no puede haber ningún tipo de retribución, porque evidentemente va a entrar otro tipo de organizaciones a pretender lucrar con la salud de las personas. Sí, tienen razón. Pero también es cierto, dicen otros, que si el pago se hiciera indirectamente, por ejemplo, no entre particulares, sino que intermediara el Estado, lo que habría sería mayores controles de calidad y que además ese pago sería para fortalecer todo el sector salud. En fin, es un debate en el cual hoy no vamos a profundizar demasiado, solamente hacemos estos primeros comentarios, pero que se acompañan perfectamente con esto. En la lámina anterior decían los puntos de quienes están a favor. Y aquí vemos los argumentos de quienes están en contra. Entonces, ya sea que apoyemos más esta postura o esta otra, lo cierto es que debemos debatir. Nadie debe tener miedo al debate. Ningún servidor público, ningún académico, ningún periodista. Debemos debatir. Construir acuerdos. El diálogo, o dijeran los clásicos de la teoría política, a través de parlar, que por eso existen los parlamentos, podemos generar acuerdos o incluso consensos. De tal forma que me parece que es muy oportuno que se convoquen, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, pues foros públicos, foros de análisis, foros de debate, y que veamos de qué manera podemos fortalecer la colaboración entre los estados. Es claro, y es una expresión que utilizan los colegas de la criminología, el famoso efecto cucaracha, que cuando alguna autoridad hace bien las cosas en su área de intervención, pues resulta que los delincuentes escapan, digamos. Y lo que implica que en una zona baje el índice delictivo, pero en el otro se incrementa. De tal forma que lo que requerimos hacer es un trabajo interinstitucional, no solo a través de mejor coordinación entre los municipios, sino también de mejor coordinación entre los estados. Este Día Mundial contra la Trata es lo que nos permite hacer. Reconocer qué estamos haciendo bien, que hay muchas cosas, y qué estamos haciendo de forma insuficiente, que también hay varias. Y el hecho de que un análisis como el que ahora presentamos sea convocado por el propio gobierno, habla bien.
porque entonces lo que está implicando es un ejercicio de transparencia, de recibir comentarios, sugerencias, propuestas, críticas, y de una forma democrática empezar a analizarlas, depurarlas, generar también acercamiento con las comunidades científicas de nuestro país e inmediatamente perfeccionar cualquier política pública. Eso es lo que hay que hacer. En esta lámina quise juntar estas dos cuestiones, que es lo que se llega a confundir. El tráfico de órganos, que corresponde más a la Ley General de Salud, mientras que del otro lado, la trata de personas con fines de extracción de órganos, que corresponde más a la trata de personas. Tráfico a salud, trata a la Ley General sobre la materia. Obviamente decimos órganos, tejidos o sus componentes. Hasta aquí ya hemos analizado un par de estas modalidades ilícitas, pero creo que todavía podemos enfatizar en otras dos que también son relevantes. No solamente por su frecuencia, sino porque en ocasiones la gente llega a confundir algunas cuestiones que me parece que este conversatorio, ya que se está transmitiendo de forma abierta a través de Facebook en vivo, da la oportunidad que muchos colegas de otras áreas de México y del extranjero podamos empezar a empatar en cuanto a la terminología. La explotación laboral es otra posibilidad. Y esto inmediatamente va a entrar bajo la responsabilidad de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también de la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, yo no puedo trabajar la cuestión laboral sin simultáneamente acompañarme de cuestión como una Secretaría de Economía, una Secretaría de Salud, las áreas de prevención del delito, porque todo está interrelacionado. Ahora bien, aquí otra vez hay que acompañarse de la lectura de los abogados laboristas. Hay que ver cuándo se trata de una violación de la Ley Federal del Trabajo y cuándo se trata de una afectación en términos de la Ley General de Trata de Personas. Así como en el caso de los órganos, incluíamos en el análisis la Ley General de Salud, aquí hay que incluir en el análisis la Ley Federal del Trabajo. En cualquiera de los casos, tendremos otra vez que hacer la lectura lingüística, porque por momentos nos van a estar hablando de mendicidad o mendicidad forzada. En otros dicen trabajo forzoso, pero emplean el vocablo trabajo. Y en otros, servidumbre por deudas. Si ustedes recuerdan históricamente, la servidumbre o la condición de siervo viene de la época del feudalismo, previo al capitalismo, donde existía un señor feudal y los siervos. No es idéntico que esclavitud, no es idéntico, pero tiene puntos de convergencia. Por lo tanto, cuando hablemos de la trata en su modalidad laboral, habría que analizar conceptualmente qué es mendicidad, qué es trabajo forzoso o forzado y qué es servidumbre por deudas. O colocar a alguien en cualquiera de estas situaciones. Ahora, vean lo que acabamos de decir. Trata de modalidad laboral con 3 términos. E inmediatamente cuando empezamos a hacer una lectura jurídica más detallada, vemos que también dicen esclavitud, servicios impuestos de manera coercitiva o explotación laboral. Y uno tiene que preguntarse, ¿son sinónimos o no? Porque es la propia autoridad, primero la legislativa y eventualmente los que correspondan al Poder Ejecutivo, el que nos aclaren a la población civil si son estrictamente sinónimos o no. O 2 de ellos sí y el otro no. Porque ya lo hemos ejemplificado en el caso de la prostitución, no es exactamente lo mismo decir trabajo sexual o sexoservicio que decir víctima de explotación sexual. Evidentemente no, porque mientras en un caso existe un ejercicio de una libertad, en el otro hay una coerción en contra de esa libertad. Cualquier que se trabaje en materia de explotación laboral
debe hacer entonces esta lectura puntual, primero de lo que es trabajo. No toda. Es el caso, por ejemplo, del sicariato. Es una actividad económicamente remunerada, pero que sin embargo no es trabajo. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo ha asignado internacionalmente una gran cantidad de convenios, varios de los cuales forman parte de México, que ha suscrito, ha ratificado y ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y que acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son obligatorios para nuestro país. Además, recordemos que nuestra Constitución es garantista. Y ella implica que en materia de derechos humanos, no solamente debemos cumplir lo que marca la normatividad de nuestro país, sino también los tratados de los cuales México forma parte. Ahora, el artículo 133 de la Constitución nos habla de tratados. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en derecho público internacional, veremos que además de tratados, hay convenciones y convenios con el mismo grado de exigencia en cuanto a su cumplimiento. Adicionalmente a los tratados, las convenciones y los convenios, encontraremos también instrumentos declarativos. Es decir, por un lado hay instrumentos declarativos y por el otro lado hay instrumentos convencionales. Los convencionales son tratados, son convenios o son convenciones. En cuanto a los declarativos, son más de la índole de principios, directrices, reglas y declaraciones. Que no por ser instrumentos declarativos son menos importantes. Queda clarísimo cuando mencionamos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1940. Ahora, en el caso de estos convenios de la OIT son muchos, son decenas. Solamente quise mencionarles 4 que me parecen particularmente importantes. En este momento que hice la diapositiva, aparecía como no ratificado por México, creo que el dato ya hay que actualizarlo, pero de todos modos quiero que ustedes tengan presente estos 4 convenios, y uno que fue muy importante para nuestro país es el 182, porque habla de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Con todo el enorme cariño y enorme respeto que le tenemos a la OIT, quizás no fue la expresión más afortunada el llamar trabajo infantil a alguna de las modalidades que incorpora. Si bien la califica como peores formas, lo cierto es que en este incluye la pornografía y la prostitución. ¿Y por qué es incorrecto? Porque hablamos de personas menores de edad. Y bajo esa misma lógica hay que ser claros. Ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente trabaja de prostituto. Aun cuando le agregáramos el calificativo de peores formas de trabajo infantil, no. Es una actividad que quizás le sea económicamente remunerada, pero que en términos legales estamos impedidos en llamarle trabajo. Ninguna niña, ningún niño trabaja mostrando su cuerpo desnudo en una sesión fotográfica de pornografía. No. Y dijeran, ¿y si otorgó su consentimiento? Pues este es viciado, porque es una persona menor de 18 años. Es como cuando hablamos, por ejemplo, en otro contexto, del delito de estupro, que no es lo mismo que un acto de cópula consentida entre personas mayores.
Si los dos son mayores y lo hacen de forma libre, informada y consentida, será decisión de adultos. Pero cuando interviene un menor de edad, no, ahí hay un delito. De esta forma, también es importante ir analizando en cada estado del país y luego en cada municipio en donde se dan las prácticas más perniciosas en cuanto a la explotación laboral. Nos queda claro que destacan los campos de cultivo, las canteras, construcciones, exportadoras agropecuarias, fábricas, la industria ladrillera, las minas, la tala ilegal. Muchas veces también los que se dedican a pepenar la basura también se llega a dar esta situación. Pero aquí hablamos de explotación laboral. Por ejemplo, en el cultivo del tomate en ocasiones se requieren manos delicadas y no solamente contratan a mujeres, sino también niñas y niños. Y así podríamos encontrar, como lo vemos ahora en pantalla, pues múltiples noticias en diferentes países, ¿no?, que a reserva de que se confirmen plenamente, de que se lleven a juicio y que haya una sentencia condenatoria firme, lo cierto es que al menos llaman la atención. Y por lo tanto es importante que nosotros, bajo una óptica de prevención, nos involucremos. Es mejor centrar nuestros recursos en la prevención que a que alguien nos diga es que no hicieron lo suficiente. Por lo tanto, la población migrante, los indocumentados, los jornaleros agrícolas, los indígenas y en general la niñez es parte de esta situación de explotación laboral. Que lo mismo se da en municipios pobres con menos de 2.500 habitantes que en las grandes urbes. Como ejemplo, este que les estoy mostrando, en el cual se logró liberar la víctima, o sea, logró escapar en el 2015. Y hablamos de la Ciudad de México. Quiere decir, la capital del país, con instituciones de vanguardia, con recursos importantes, con campañas preventivas, y sin embargo, en una tintorería, se tenía a esta persona, a esta mujer joven, pues prácticamente esclavizada, encadenada, donde incluso se llegó a reportar que pasaba mucho tiempo sin alimentarse y que en una situación de desesperación tuvo que consumir incluso el plástico con el cual se protegían las prendas de vestir. Pues bien, este ha sido un abanico de algunas de las posibilidades de la trata de personas, todas muy dolorosas, todas que se presentan con frecuencia en el mundo, pero dentro de todas hay una en la que hay que poner el énfasis. Y hay que llamarlo como tal, explotación sexual. Aun cuando en ocasiones, para que la gente en un primer momento nos entienda, podemos decir prostitución, pero inmediatamente forzada. Y cuando una prostitución se vuelve forzada, diríamos, ya no es prostitución. ¿Es explotación sexual? ¿Es lenocinio? ¿O es trata de personas? Pero no es prostitución, porque una vez más lo decimos. Para que sea como tal, tiene que ser entre personas adultas, que lo hagan de forma libre, informada y consentida. Ahora, no vamos a centrar el análisis únicamente en los imputados. El estudio tiene que ser amplio. Las campañas deben ser globales, buscando erradicar lo que llamamos una cultura pornográfica del sexo. Y no es que ahora alguien, un sector en particular, pretende ser moralista, no. Buscamos aplicar el Estado de Derecho, buscamos respetar derechos humanos y en particular el interés superior de la niñez y la adolescencia. De tal forma que sí es posible desmontar algunas de las violencias que sufren cotidianamente muchas mujeres, adultas y también menores. Cuando arriba en el título, en el encabezado dice abuso sexual,
quiero que todas y todos comprendamos que no me refiero estrictamente a lo que señala el Código Penal. No, no es esa clase de abuso. Es un término genérico en la cual estamos generando un abuso de poder en detrimento de la sexualidad del otro ser humano, ya sea su libertad sexual, su normal desarrollo psicosexual o incluso su indemnidad sexual. El abordaje o es científico o no tendremos las bases con la solidez suficiente para encontrar las causas, los factores criminógenos y victimógenos, de corto, mediano y largo plazo, los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, los factores endógenos y exógenos, todo aquello que tenga que ver con los elementos biopsicosociales. De tal forma que no puede ser jamás responsabilidad de una sola institución o de un par de funcionarios. O nos involucramos todos como país o estamos condenados al fracaso. Pedagogos, psicólogos, puericulturistas, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, criminólogos, victimólogos, licenciados en seguridad pública o ciencias de la seguridad, tienen que involucrarse. Porque lamentablemente los abusos, las violaciones, los tocamientos, la invasión a la intimidad personal a través de cámaras espía, se da en todo el mundo. Un ejemplo relativamente reciente fue esto que ven ahora en pantalla, agosto 2018, en la cual, en una conferencia de prensa, el fiscal general de Pensilvania, en Estados Unidos, informó que más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de 1,000 víctimas menores de edad a lo largo de 7 décadas. Quiere decir que incluso en estas políticas públicas debemos incorporar también, aunque seamos un país laico, debemos incorporar en una colaboración a las organizaciones religiosas. En la anterior lámina de este mismo tipo, veíamos la diversidad de fines de explotación: esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, matrimonios serviles. Pero si solamente nos limitáramos a lo que tiene que ver con explotación sexual, o sea, una de las 11 previas, aquí habría que hablar del abuso sexual, corrupción de personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender o resistir el hecho, lenocinio, pornografía ilegal, privación de la libertad con fines sexuales, tráfico de menores, trata de seres humanos, turismo sexual y violación, así como violación equiparada. Ven que dentro de una clase encontramos subclases. Y si dentro de una subclase profundizar a su vez, vamos a encontrar nuevas ramas. Aquí el enfoque es clínico, en lo cual vamos a incorporar los aportes de la sexología, de la psicología y de la psiquiatría, donde además de este enfoque clínico oficial, también es importante incorporar algunas expresiones que llegan a utilizar, digamos, el caló, el lenguaje propio, algunas organizaciones delictivas. De tal forma que aunque la pedofilia y la pederastia son lo más llamativo y lo más frecuente, no son lo único. Hay un listado amplio de parafilias o de expresiones comportamentales de la sexualidad, como se les dice ahora, que tienen estrecha relación con la trata de personas con fines de explotación sexual. Algunos todavía emplean expresiones como perversiones sexuales. Otros dicen desviaciones sexuales. Para no prejuzgar o dar una lectura muy personal o moral, diríamos parafilias o expresiones comportamentales de la sexualidad. Aquí no puedo entrar con detalle en la explicación de cada uno, únicamente decirles que aquí va a variar dependiendo de la conducta y del perfil de la víctima. No es lo mismo si es niña que niño.
No es lo mismo si es adolescente que niñez. No es lo mismo incluso el tipo de contacto sexual. Solamente a manera así rapidísima para darles una idea, pues no es lo mismo pedofilia que pederastia. Y es que desde la etimología ya nos señala las diferencias. Ambos vienen en su primera raíz, que es pedes, significa niñez. Pero mientras filo significa amor, eraste significa amante. De tal forma que la pedofilia es un interés erótico sexual, pero la pederastia es la concreción material de la pedofilia. En términos muy simples, todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas. Y si en lugar de referirnos a niñez nos referimos a población adolescente, hay que incorporar dos vocablos que ya veíamos, efebofilia y hebefilia. Si son varones, es el primero. Si son mujeres, es el segundo, hebefilia. Son solamente 4 ejemplos muy sencillos, pero lo cierto es que el listado de conductas parafílicas es amplio. Y el acompañamiento médico, psicológico, psiquiátrico y sexológico es fundamental. De tal manera que aun cuando arriba utilizo la expresión de pornografía infantil, es únicamente por fines de espacio. Ya sabemos que sería la pornografía de personas menores de edad o de quienes aún siendo adultos o adultas no tienen la capacidad para comprender o para resistir el hecho. Pornografía también ha sido objeto de debate durante años. Uno diría, es un cuerpo desnudo, no necesariamente. ¿Es una pose erótica, lasciva o sexual? Sí, pero hay que precisar cada vocablo. Porque la pornografía puede ser virtual o puede ser una pornografía, por ejemplo, que aparezca en un libro, en una revista, en una pantalla, en un grabado, una litografía. Y algunos otros dirán que incluso hay pornografía, por ejemplo, en una pintura, en una escultura, en un grabado. Porné significa cuerpo, grafé, descripción. Y bajo esa lógica hay quienes afirman que existe literatura pornográfica, es decir, sin ninguna imagen, pero sin una descripción del cuerpo de alguien, o incluso si uno rastreara por internet, también existe la pornografía auditiva, es decir, no hay imágenes, pero hay descripciones explícitas. Algo pornográfico requiere una vez más que el experto se involucre. No cualquiera lo puede hacer. Y no necesariamente alguien, por ser legislador, lo domina el tema. También trabajar muy de cerca con el sistema nacional DIF, los sistemas estatales y los sistemas municipales. Trabajar de cerca con la Secretaría de Educación Pública y con sus representaciones estatales. Porque la niñez está siendo víctima. La niñez se encuentra en situación y condición de vulnerabilidad. Un ejemplo es a través de este personaje, que es un oso pedófilo, en la cual, como ustedes lo pueden ver, en este caso está acosando a 3 niñas, que si bien son personajes de ficción, pues están representando a niñas que están siendo acosadas por este sujeto fantástico, digamos, como únicamente una representación virtual, pero que está buscando abusarlas. Y si nos vamos al análisis más puntual, que eso lo requiere hacer el legislador y los asesores técnicos parlamentarios y los jueces y los magistrados e incluso los ministros, revisar de forma desmenuzada, párrafo por párrafo, ¿qué es pornografía? ¿Cuáles son los medios comisivos? ¿Cuál es, por ejemplo, si es que se llega a exigir o no, la calidad específica del sujeto activo o la calidad específica del sujeto pasivo? ¿Cuáles son los verbos rectores? En fin, son muchas las situaciones que hay que analizar. Por ejemplo, si
Cuando hablemos de pornografía, únicamente va a ser la técnica, la pseudopornografía, la que es de manera virtual. Como en el caso de la imagen que está viendo, precisar por si alguien tuviera la duda, obviamente no es una niña, no es un adolescente, es una muñeca. Lo que pasa es que actualmente esta industria dedicada a satisfacer requerimientos sexuales de la población adulta ha introducido en el mercado lo que llaman muñecas y muñecos realistas, incluyendo en algunos casos como el que ahora vemos, con características físicas que parecieran ser de persona menor de edad. Y así, hoy, en este día 30 de julio de 2020, Día Mundial contra la Trata de Personas, hay el debate en el mundo de qué hacer con las muñecas sexuales para pedófilos. Es deseable que tomemos una postura clara, que digamos si esto contribuye a fortalecer o erradicar estas tendencias o intereses sexuales. En cualquiera de los casos hay que comprender también que no solamente tomar en cuenta la normatividad de México, sino otros ejemplos. Uno, que es el Convenio sobre Ciberdelincuencia del año 2001, en el cual también nos ayuda para apreciar los alcances del concepto de pornografía con personas menores de edad y que nos incluye la producción, la oferta, disposición, difusión, transmisión, adquisición y posesión. Ahora bien, ya si nos fuéramos a trabajar con ministerios públicos, con peritos, habría que ver, por ejemplo, si nos referimos a la posesión siempre en su carácter doloso, o si pudiera haber una posesión de forma culposa. Interesante tema también de debate. En cuanto al cierre de este mismo convenio, dice comportamiento sexualmente explícito, adopción del mismo o imágenes realistas. Y quise acompañarles esta lámina con esta imagen, justamente en la cual probablemente estemos viendo a un querubín, un serafín, a un ángel que parece ser menor de edad, en un acto de cierto acto erótico inocente que corresponde a su edad, sin embargo el cuerpo está desnudo. Algunos han querido incluso censurar el arte, y es otro tema en el cual debemos incorporar. Y ya para ir cerrando este conversatorio y dar paso por si hubiera alguna pregunta, algún comentario al final, pues únicamente ponerles un ejemplo de lo que se encuentra la gente en Internet, como lo es la Asociación Internacional de Pedófilos, en la cual, lejos de esconderse, pues encontraremos que mucha gente considera que es parte de la diversidad sexual y dicen, bueno, así como hay quien le gusta las relaciones entre personas del mismo sexo, pues resulta que hay quien le llama la atención lo que denominan relaciones intergeneracionales. Es decir, en lugar de llamarlos pedófilos o pedrastas, lo llaman relaciones intergeneracionales. Blogs, páginas, sitios, canciones, hay muchísimo. Diferentes imágenes que lo que van priorizando es una terminología propia sobre la cual también hemos desarrollado una amplia investigación que se denomina pedospeak o lenguaje propio de los pedófilos, en lo cual justamente van a incorporar vocablos como el que ahora están viendo en pantalla, lolicon, que viene de Lolita Complex, complejo de Lolita, y Lolita es derivado de una novela del mismo nombre de Nabokov. En fin, el análisis puede ser tan amplio como uno lo quiera, requiere el acompañamiento con las policías cibernéticas y con las fiscalías especializadas. Si no trabajamos de esa forma conjunta, vamos a fracasar. Y eso es lo que ha pasado en muchos estados del país. No están desarrollando un trabajo conjunto, no están escuchando a la sociedad civil, no están atendiendo
y trabajando de la forma tan coordinada como se requiere con Secretaría de Gobernación. La idea no es censurar inmediatamente todo, pero sí generar campañas de intervención mucho más efectivas, eficaces y eficientes, por ejemplo, en contra de lo que se denomina la hipersexualización. Hay cosas que no se van a poder censurar por libertad de expresión, por libertad de creencias, por libertad de imprenta. Quizás no se puede censurar de todo o serían muchas cuestiones legales, pero sí podemos trabajar directamente con las familias, sí podemos hacer campañas de prevención victimal, podemos enfocarnos con la población menor de 18 años, que la política pública no se enfoca solamente a disuadir a los potenciales victimarios, sino intervenir directamente con las potenciales víctimas, que logremos erradicar de una vez por todas el grooming, el sexting, la ciberpedofilia y generemos estrategias de protección en contra de la invasión de la intimidad personal. La web y la web profunda tienen enorme cantidad de situaciones ilícitas. Si no lo podemos erradicar de inmediato, lo que sí podemos trabajar son con los padres de familia, con los proveedores de servicios de Internet, con los representantes en las escuelas, con las niñas y los niños, con multiplicadores. Esto hay que trabajarlo y luego comprender lo que va a ser las ciencias forenses y las ciencias penales para saber cómo perfeccionar las técnicas dactiloscópicas, el análisis de documentos cuestionados, la mecánica de los hechos, el peritaje informático. ¿Cómo se puede rastrear no solamente una huella dactilar, sino a lo mejor células de descamación en un teclado? Entonces hay muchas cosas que también podemos abordar, pero esto es más en lo particular ya con especialistas en informática forense, policías cibernéticas y fiscalías especializadas. Cierro este conversatorio en primer lugar agradeciéndole a todas y todos ustedes que nos han acompañado durante estas casi 2 horas, reafirmar que la responsabilidad es de todos y que bueno, finalmente estamos trabajando de la misma mano. Les agradezco mucho.